Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, en este recinto ferial. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir con todos los socialistas este acto. También quiero agradecer a nuestro vicesecretario general, Pepe Blanco, el que haya querido acompañarnos esta tarde. Bueno, como sabéis, estaba previsto que nos acompañara nuestro candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero bueno, se ha decidido que, dada la importancia que para el PSOE tiene Navarra, nos acompañará en plena campaña electoral y vendrá el próximo día 9. Como sabéis, la campaña electoral empieza esta misma semana. Empieza concretamente el viernes. Y, compañeros, en esta campaña electoral nos jugamos mucho. Nos jugamos que haya o un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas. Que tengamos como presidente a Mariano o que tengamos como presidente a Alfredo. Nos jugamos un retroceso en los derechos sociales o un avance del estado del bienestar, que tanto nos ha costado conseguir y que tanto trabajo nos ha costado mantener e ir ampliándolo a lo largo de los años. Nosotros, el Partido Socialista, somos un gran partido. Hemos impulsado las grandes transformaciones de este país y tenemos que estar orgullosos de eso. Somos el partido de los derechos y de las libertades. Hemos defendido la igualdad de oportunidades como nadie, la cohesión social, la libertad religiosa, la sanidad gratuita para todos y muchas otras cosas muy importantes. Es cierto, y no lo vamos a negar, que nos ha tocado vivir momentos difíciles. A nuestro presidente, a José Luis Rodríguez Zapatero concretamente, le ha tocado tomar decisiones difíciles, decisiones duras, decisiones muy complicadas, sobre todo por la situación económica que nos está tocando vivir. Pero tenemos que tener claro una cosa, compañeros, que gracias a que estamos en el Gobierno de España los socialistas, la gente que está en el desempleo puede cobrar una prestación económica, cosa que, bueno, a Cospedal se le escapó el otro día, que eso de la prestación por desempleo, pues ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Tenemos que tener claro que gracias a que hay un gobierno socialista, una persona que está en desempleo puede seguir llevando a sus niños y sus niñas al colegio público, cosa que en Madrid parece que en estos momentos también está en peligro. Que gracias a que hay un gobierno socialista, si una persona se queda en desempleo, se pone enferma, puede acudir a un médico sin que tenga que pagar. Porque nosotros, los socialistas, no vamos a recortar los servicios públicos como lo están haciendo en otras comunidades, como lo están haciendo en Madrid o como lo están haciendo en Castilla-La Mancha. Porque tenemos claro que recortar los servicios públicos, que recortar esos derechos, conduce a la injusticia social. Y esa es la gran batalla que nos jugamos en estas elecciones. Porque eso, compañeros y compañeras, no es lo mismo quien gobierna en España. Por eso os pido que, sintiéndonos orgullosos de ser socialistas, tenemos que salir a la calle a dar la pelea. Una pelea por la defensa del estado del bienestar, una pelea por una sanidad gratuita y universal, una pelea por una educación pública de calidad, una pelea en defensa de la ley de igualdad, de la ley de dependencia, de la ley de matrimonios del mismo sexo y muchas otras cosas. Compañeros y compañeras, eso es por todo y por mucho más por lo que tenemos que salir a la calle a ganarnos la confianza de muchos electores que todavía están indecisos, porque no es lo mismo quien gobierna en España. Pelea por lo que quieres es el lema de la campaña. Y yo os animo a que salgáis a la calle, a que animéis a la gente, a los ciudadanos, a que hagan eso, a que peleen por lo que quieren. Y después de esta petición, que quiero que os llevéis a casa, que lo toméis en serio y que lo hagáis, os dejo con el candidato al Congreso de los Diputados, Juan Moscoso. Muchas gracias, María. Buenas tardes, noches a todos. Gracias por venir. Gracias, Pepe, por estar aquí una vez más en Navarra, tu segunda tierra, como ya algunos dicen, y creo que en parte es verdad. Bueno, hay que subir un poco el ánimo de esto porque empieza una campaña muy importante, una campaña trascendental, una campaña en la que nos jugamos mucho más de lo que parece. Se dice que estas elecciones, las del próximo 20 de noviembre, son las elecciones más importantes desde hace quizá muchos años. Una campaña en la que, como decía María, elegiremos entre dos alternativas, entre
que Mariano Rajoy sea presidente de Gobierno o que sea Alfredo Pérez Rubalcaba. Y creo que los socialistas, las gentes de izquierda, los progresistas, lo tenemos claro. Son dos candidatos muy diferentes, respaldados por dos partidos muy distintos, con una manera muy diferente de actuar, que tienen una visión muy distinta de España, de la sociedad, del mundo, de Europa, de los problemas que nos acosan. Y por eso esta campaña es fundamental. Una campaña de la que saldrá un gobierno progresista, un gobierno comprometido con la igualdad, un gobierno comprometido con los derechos sociales, un gobierno comprometido con la salida de la crisis, o un gobierno insolidario, un gobierno frágil, un gobierno de derechas y un gobierno que solo abogará por los derechos de unos pocos. Unas elecciones en las que debemos salir nos deben sacar de la crisis, sí, pero debemos salir todos juntos, para afrontar todos juntos una nueva etapa llena de incertidumbres. Es verdad, estamos ante una etapa complicada de la historia de España, de la historia de Europa, de la historia del mundo, pero una etapa que también debe llevarnos a abrir nuevas oportunidades. Por eso, ayer vimos con escepticismo y con sorpresa el programa del PP. Un programa vago e impreciso, pero un programa que no nos ha sorprendido, porque ya sabíamos lo que iban a presentar, ya sabíamos lo que están haciendo, ya lo conocemos. Sabemos lo que están haciendo en Castilla-La Mancha o en Aragón, por ejemplo, regiones donde gobiernan desde hace pocos meses. Pero también sabemos lo que están haciendo en Valencia, en Madrid, en Murcia, regiones donde desde hace mucho tiempo gobiernan y donde recortan sin parar y donde no tienen la excusa de la herencia recibida, porque con o sin herencia hacen en todas partes lo mismo que es el gran resumen del programa de Rajoy: rebajas generalizadas, rebajas de impuestos para los ricos y para las rentas del capital, rebajas de los salarios para los trabajadores, rebajas de derechos e igualdad para las mujeres, rebajas también de derechos para todos los ciudadanos que han venido de todo el mundo a trabajar en nuestro país honradamente, para todos nuestros hermanos inmigrantes, rebajas de becas para estudiantes, rebajas de oportunidades para todos. Creo que en Navarra podemos dar un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de una manera distinta. En Navarra, con la misma legislación laboral que en otras regiones españolas, con el mismo Estatuto de los Trabajadores, con el mismo Código Laboral, tenemos un desempleo que es menos de la mitad que el que hay en Murcia o en Valencia. No hace falta reducir derechos sociales para crear empleo, no hay que reducir derechos sociales. Hay que tener una economía moderna, una economía productiva, una economía industrial. Creo que es un buen ejemplo que demuestra lo falso y lo imposible de las políticas y las propuestas de la derecha. No hay que reducir derechos para crecer. Lo que hay que hacer es acelerar la modernización de nuestro país, acelerar los cambios, acelerar las inversiones, acelerar la mejora de la educación, de la sanidad, acelerar las políticas europeas, defender mejor el euro, abogar por crecer en Europa, pero crecer desde la austeridad, sí, pero también creando empleo, con más consumo, con más inversión y, desde luego, sin dejar a nadie en el camino. Una política fiscal más justa, en la que todo el mundo contribuya según sus posibilidades. Y por todo ello tenemos que ganar las elecciones y tenemos que llevar a Alfredo Pérez Rubalcaba a la Moncloa. El PP y su socio navarro, UPN, nos quieren llevar de nuevo al 96. Este fin de semana decía Arenas que el PP y UPN, porque sabemos que van juntos en esto, quieren volver a esos tiempos en los cuales en Europa de cada 7 u 8 empleos que se creaban, de cada 10 empleos que se creaban, 7 u 8 eran empleos creados en España. Pues bien, señores del PP, esos empleos que se creaban en España son precisamente los empleos que se han destruido antes. Los empleos de la especulación, los empleos creados con pies de barro basados en la burbuja inmobiliaria, los empleos basados en la quiebra de las cajas de ahorros, de la Caja del Mediterráneo, de Caja de Madrid, de Caja Murcia, de las cajas gallegas. Los empleos creados en negocios ruinosos y vacíos como Tierra Mítica. Nada que ver con los empleos estables, los empleos sostenibles, los empleos industriales, los empleos que siempre hemos defendido desde el Partido Socialista y también desde la Unión General de Trabajadores. Gracias.
En todos estos años de gobierno intentamos arreglarlo, intentamos cambiar esta deriva que heredamos del PP. Se cambió la ley del suelo, se eliminó la ley del suelo que hizo Aznar, que permitió la burbuja especulativa. Se promovió la vivienda de protección oficial, la vivienda de alquiler, y casi triplicamos la inversión, la innovación y el desarrollo, la I+D+I. Pero no fue suficiente. No fue suficiente para acabar con esta herencia envenenada, esta herencia especulativa. Y, sin embargo, el Partido Popular, que fue quien creó la burbuja, que fue quien la inspiró, todavía no ha reconocido ni lo más mínimo sus errores. Y es más, encima pretende volver a gobernar con las mismas recetas. No lo vamos a permitir. Los socialistas, como decía María, tenemos un gran programa, un programa austero, un programa realista, un programa diseñado para modernizar nuestra economía, para seguir avanzando, para seguir el ejemplo de Europa, el ejemplo de Navarra, del País Vasco, las regiones con más empleo, con más peso industrial, con más innovación. Aquí hay muchos problemas, pero la referencia es clara. Hay que vivir de actividades productivas de alto valor añadido. Un programa que garantiza la cohesión social, una educación y un bienestar y una sanidad de calidad para todos, sin exclusiones, la igualdad de oportunidades. Un programa también que asegura que los que pueden más contribuirán más a la salida de la crisis. Y tenemos otros retos, Pepe, Roberto. Por ejemplo, uno fundamental, casi un sueño, desde el 20 de octubre en esta tierra podemos vivir en paz. Y tenemos que aprender a convivir en paz. Y eso se lo debemos a este Gobierno, también a los anteriores, pero sobre todo a este Gobierno. Y para ello, para convivir en paz, para aprender a ello, que no va a ser fácil, nada mejor que un Gobierno presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias, Alfredo. Gracias también, José Luis, presidente del Gobierno. Gracias a los dos, a Alfredo y a José Luis, por este sueño alcanzado. Amigas, amigos, voy terminando ya, que se entere todo el mundo, los socialistas salimos a ganar. Vamos a ganar y salimos a ganar. Que nadie piense que el partido está jugado. Y los navarros, los primeros. Y por eso hoy es importante, en este primer día de campaña oficiosa, pero que es mañana cuando empieza de verdad, movilizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, en todas partes. En Leizarán, en el Baztán, en Basaburúa, en Tierra Estella, en el Roncal, también en la zona media, por supuesto en la Ribera, desde Viana hasta Cortes, también, por supuesto, en la cuenca de Pamplona y en Pamplona, en mi ciudad, en la Vieja Iruña. Amigas, amigos, hay que pelear por lo que queremos, hay que ganar, podemos hacerlo y hay que ir a por todas. Y ahora os dejo con nuestro secretario general y vicepresidente de Gobierno, Roberto Jiménez. Gracias. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este mitin de precampaña. Decía María que somos un gran partido. Somos muchos. En Navarra somos muchos, pero en España somos el primer partido. Así que ese ánimo arriba, que somos muchos. Pero no solo es que seamos muchos, es que somos un partido donde a nuestros actos, producto de nuestro trabajo cotidiano, viene más gente. Quiero saludar efusivamente a los compañeros de la UGT encabezados por Juan Goyén. Veo a los amigos también de Gazcaló, asociación que trabaja en pro de la cultura gitana, en pro de los más desfavorecidos. Veo también a compañeros de otros partidos del extranjero, como el Partido Revolucionario Dominicano en Navarra.
Un saludo. Ecuatorianos, colombianos, ciudadanos del mundo, bienvenidos a un mitin del Partido Socialista, un partido de amplio espectro. Yo os he de confesar una cosa. A mí las campañas electorales me gustan. Me gustan. Es el momento de contraponer ideas. Es el momento de contraponer programas. Es el momento de contraponer personas. Y tengo que decir una cosa. Después de más de 20 años, el Partido Socialista en Navarra puede decir que está en el Gobierno de España y en el Gobierno de Navarra. Así que tenemos un buen motivo también para estar contentos. Pero tenemos también otro motivo muy importante para estar satisfechos y contentos. Especialmente aquí, en Navarra. Es la primera campaña electoral en democracia sin la amenaza terrorista de ETA. Y es un motivo que, como demócratas, nos tiene que enorgullecer. Ha sido una victoria de la decencia frente a la indecencia. Ha sido una victoria del conjunto de los demócratas encabezados por un gobierno socialista, como bien ha dicho Juan, y especialmente por una persona que ahora es nuestro candidato, una persona que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias, Alfredo. Y digo gracias, Alfredo, aquí en Navarra, donde tanto hemos tenido que sufrir esta lacra perversa. El último vestigio, lo último que quedaba por resolver de la transición. Tarea hecha, podemos decir que como demócratas estamos satisfechos y como socialistas orgullosos. Pero hay que ser prudentes, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Queda mucha tarea por hacer. Todavía tenemos que saber, o tenemos que hacer saber a otros a vivir en convivencia. Tenemos que erradicar praxis que están alejadas de las buenas prácticas democráticas. Y os voy a decir una cosa. El Partido Socialista va a poner todas las ganas y todo el empeño para que esta sociedad, de una vez por todas, pueda vivir en una convivencia plena, sin tener que tener miedo nada a nadie, sino que todos nos podamos ver como ciudadanos, como vecinos, como personas. Esa es nuestra tarea y en este nuevo tiempo el Partido Socialista va a estar a la altura de las circunstancias. Mañana empieza, mañana a las 12 o pasado mañana, según se quiera ver, una campaña electoral para explicar nuestras propuestas y contraponerlas a la del Partido Popular. Y aquí, compañeros y compañeras, amigos y amigas, hay dos opciones, solo dos opciones, o Alfredo o Rajoy, o progresistas versus Frente Derecha Conservadora. Y son dos concepciones distintas de la vida y de la sociedad. La derecha entiende la economía como un fin. Es la ley del más fuerte. Su padre ideológico decía, la mano invisible de los mercados lo regula todo. Bueno, esa mano invisible ya hemos visto lo que ha traído, que la gente más vulnerable peor lo pase. Y decía que es la ley del más fuerte. Por eso hablan de liquidar, Juan, de cargarse la negociación colectiva. Cargarse la negociación colectiva supone dejar a la gran mayoría de los trabajadores en la indefensión más absoluta frente a los empresarios. Es decir, lo que tanto ha costado construir para que los trabajadores tengan capacidad para reivindicar, para mejorar sus condiciones laborales, el Partido Popular, con la desregulación, el Partido Popular, liquidando la negociación colectiva, va a liquidar la posibilidad de los trabajadores a poderse defender.
y de paso también liquidarse a los sindicatos. Porque les molesta, porque no quieren una sociedad vertebrada socialmente, porque una sociedad vertebrada socialmente puede hacer frente a los desmanes del poder. Ellos prefieren tener las manos libres y una sociedad donde impere el individualismo y donde puedan hacer lo que les dé la gana. En definitiva, dejar a los ciudadanos cada vez más indefensos. El Partido Popular también habla de reducir impuestos, pero os lo digo bien claro, menos impuestos es menos estado del bienestar. ¿Porque habéis visto alguna vez una merluza grande que pese poco? Pues eso sencillamente es imposible. Por tanto, que no nos intente vender Rajoy cuestiones que son imposibles. Y es que allá donde gobiernan lo hacen. Lo están intentando esconder antes de las elecciones. Pero ya decía Juan, en cuanto pueden, de Cospedal, pues se le escapa la lengua un poco y dice que a ver qué eso de los subsidios del desempleo, ¿qué es eso? Aguirre habla de la gratuidad de la enseñanza. Luego dice que no, que se estaba refiriendo a los máster. Que yo sepa, los máster no son gratuitos. Cuanto pueden, sacan la patita. En Castilla-La Mancha dejan de pagar a los farmacéuticos, les quitan las pagas a las viudas. Allá donde han tenido ocasión están haciendo esto. Y es que también tenemos que tener en cuenta el esfuerzo que nos ha costado como sociedad avanzar en lo que son derechos civiles. Y en lo que son derechos civiles callan en muchas cosas, como lo que puede ser las relaciones entre las parejas del mismo sexo, que dicen que con la interrupción voluntaria del embarazo quieren volver al año 1985. Lo que quieren es volver atrás, no miran el futuro, no quieren que los ciudadanos tengamos más plenitud de derechos y libertades. Y frente a esto están las políticas progresistas, que entendemos la economía como un medio, no como un fin, como un medio al servicio de las personas para que puedan vivir, para que podamos vivir con dignidad. Y eso significa igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades supone el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar. Y los pilares del estado de bienestar son la educación, la salud, las políticas sociales, las prestaciones del desempleo, las pensiones, para que aquellos que más dificultades tienen puedan progresar en la vida. Porque sencillamente a quien peor está pasándolo no lo podemos dejar ni a un lado ni atrás, porque eso supone un fracaso social. Eso supone, en definitiva, una irresponsabilidad, porque eso genera en la sociedad incertidumbres e inseguridad. Y no nos podemos permitir este lujo. Tenemos que salir todos, y el concepto solidaridad en esto es básico. Y la solidaridad es una palabra inherente al Partido Socialista. Y los socialistas, compañeras y compañeros, somos transparentes. ¿Por qué? Porque decimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y hablando de transparencia, el Gobierno de Navarra va a hacer una ley de transparencia impulsada por el Partido Socialista de Navarra. Una ley para que los ciudadanos sepan exactamente lo que pasa en el conjunto de la Administración foral. Los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo que se hace con el último céntimo de sus impuestos, porque es vuestro. Y decía que decimos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Alfredo, nuestro candidato, ya ha dicho cómo va a financiar las políticas sociales. No se quedan generalidades. Ha dicho lo que va a grabar. Es creíble. No son grandes generalidades. Llamamos a cada cosa por su nombre. Y decimos cómo lo vamos a conseguir grabando lo que se tiene que grabar. Determinados impuestos a los más poderosos, a los más ricos, al alcohol, al tabaco. Llamamos las cosas por su nombre. Y aquí en Navarra también estamos en esa senda. Por primera vez en muchos años, en este contexto,
va a haber unos mayores ingresos producto de nuevos impuestos a los más poderosos por el impuesto de patrimonio, a las rentas sobre el ahorro y algunas otras deducciones fiscales. La solidaridad en Navarra ya se está poniendo en marcha frente a lo que pasaba anteriormente. Y hablaba también de los derechos civiles, que la derecha o ignora o quiere cercenar. Con nosotros siempre hablamos de avances. Y aquí en Navarra, por primera vez en muchos años, ya hay un registro para objetores para la interrupción voluntaria del embarazo. Impensable hace muchos años, ¿verdad? Hoy una realidad. El Partido Socialista está en el Gobierno. Pero los socialistas tenemos mucho de utópicos, porque siempre imaginamos un mundo mejor, pero tenemos un gran sentido de la realidad, tenemos los pies en el suelo y sabemos que buena parte de nuestro futuro se juega en Europa. Y lo quiero decir alto y claro, en Europa hay que dar la batalla para corregir algunas políticas gélidas que están helando nuestra economía. Y yo quiero alzar mi voz y os pido lo mismo, que con Alfredo digamos, ya está bien. Necesitamos medidas que incentiven el crecimiento para generar empleo, que es nuestra preocupación. Entendemos que sí, que hay que ser austeros, pero lo que no hay que ser es ruines. Queremos crecimiento, queremos medidas que incentiven la economía para conseguir empleo. Esa es nuestra prioridad y por lo que tenemos que trabajar. Os pido que seamos inconformistas, porque las cosas pueden ser de otra manera. Os pido que nos sumemos a esa marea progresista que progresivamente va instalándose en Europa. Que España también sea progresiva para que el progresismo, el crecimiento y la prosperidad sea una realidad. No vayamos con el pie cambiado. Europa va a ser progresista y tenemos que hacer un esfuerzo para que España también sea progresista. Por último, y no menos importante, Pepe, gracias en nombre del socialismo navarro al Gobierno de España y especialmente al ministro de Fomento, porque hay quien tiene mucho interés en que una determinada noticia pase colateralmente. Una noticia que para Navarra tiene una importancia fundamental, una importancia capital para el presente y para el futuro, que es que el tren de alta velocidad, el corredor cantábrico-mediterráneo, por donde está el tramo de Navarra, haya sido determinado como red básica ferroviaria por la Unión Europea. Eso en el futuro va a suponer economía, va a suponer puestos de trabajo, va a suponer competitividad de las empresas. Y esto lo tenemos que decir bien alto y bien claro. Ha sido con un gobierno socialista. Porque ¿sabéis una cosa? Rajoy, Aznar, Rajoy y entonces Álvarez Cascos, que eran todos lo mismo, para Navarra habían firmado una declaración de intenciones, es decir, papel mojado. ¿Y sabéis qué habían firmado en ese papel mojado? El PP, con UPN, solo un tren para pasajeros. Si se hubiera hecho eso así, hoy no tendríamos esta realidad. Por tanto, a Navarra y a los navarros, con los gobiernos socialistas siempre nos ha ido bien. Y vamos a reivindicarlo. Amigas y amigos, os pido una cosa, que pregonéis por todos los lados, que queréis una economía al servicio de las personas, que queréis que las cosas sean de otra manera, que vamos a dar la batalla en Europa, que somos transparentes, que damos la cara, que no nos ponemos de perfil como Rajoy, que apoyamos a Alfredo y que vamos a conseguirlo. Este es un partido inconformista que nunca se rinde. Este es un partido ganador porque es el partido que más elecciones democráticas ha ganado. Y lo vamos a volver a hacer, con trabajo, con esfuerzo y con ilusión.
ánimo y a por todas, compañeros y compañeras. Por último, os dejo con el vicesecretario general, que ya, de las veces que ha venido aquí, lo vamos a nombrar presidente honorífico, nuestro buen amigo y querido compañero José Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ciertamente no tenía previsto venir a la campaña electoral aquí a Navarra. El comité electoral me había programado otros actos, otras presencias, pero no estaba previsto que estuviera aquí, ¿no? Ayer me lo propusieron y hoy estoy aquí. Encantado de estar con todos vosotros, como siempre. Muchas gracias. Y quiero empezar este acto estando aquí, precisamente en Navarra, recordando cómo empezó José Luis Rodríguez Zapatero a gobernar en España, recordando la primera decisión que tomó como presidente del gobierno. Fue una apuesta decidida por la paz, y por la paz retiró las tropas de Irak. Así comenzó Rodríguez Zapatero su mandato. Y aquí, mejor que en ningún sitio, sabéis muy bien cómo acaba este mandato Rodríguez Zapatero, también apostando por la paz en España y poniendo fin a tantos años de violencia terrorista. A tantos años de violencia terrorista. Y lo sabéis muy bien aquí en Navarra. Sabéis bien que han sido muchos gobiernos. Sabéis muy bien que ha sido la fuerza de todo un país. Pero sabéis mejor que nadie que fue el compromiso democrático de mucha gente, de los socialistas navarros, como el compromiso de los socialistas vascos, lo que hizo posible esta victoria de la democracia y esta derrota del terrorismo, para conseguir el final de ETA. Por eso os quiero agradecer a todos vosotros, a todos los socialistas navarros, a todos los navarros, vuestra determinación, vuestro coraje, el no darse nunca por vencidos y el trabajar para que ahora podamos hacer una campaña electoral, la primera en democracia, sin la amenaza de la violencia terrorista y sin tener que mirar cada día debajo del coche antes de empezar vuestra actividad, la actividad de todos los días. Por eso me siento muy orgulloso del Gobierno de España y de Rodríguez Zapatero, un presidente que trabajó por la paz en el mundo, que trabajó también aquí en nuestro país junto al conjunto de fuerzas democráticas, pero liderando e impulsando el proceso con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y también me siento orgulloso de un gobierno que, como se decía, impulsó leyes muy decisivas para impulsar la igualdad, para hacer posible que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad, o para hacer posible que cada uno pueda casarse con quien quiera. Ha habido un gobierno que apostó por ampliar derechos, como nunca antes se habían ampliado. Y ese gobierno es el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y debemos sentirnos orgullosos
y reivindicar también lo que hemos hecho en otras materias, porque eso es lo que da sentido a nuestra acción de futuro, para que nadie trate de tapar o ocultar precisamente estos años de gobierno socialista. Somos el gobierno que impulsó la ley de la dependencia, esa ley que el Partido Popular no apoyó. Somos el gobierno en la historia de la democracia que más ha subido las pensiones, sobre todo las pensiones más bajas, y somos el gobierno que más ha subido las becas, incluso en este año 2011, el año peor de la crisis. ¿Y sabéis qué os digo? Cuando se habla de esto, a veces no reflexionamos sobre la importancia de las decisiones. Mirar, yo soy ministro de Fomento, pero os quiero decir con toda claridad que 1 kilómetro de autovía puede esperar, pero una beca para una persona que necesita estudiar no puede esperar, porque si no se puede truncar su futuro. No puede esperar. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos de un gobierno que en el año de mayor dificultad es el año en el que más han crecido las becas y en el año que más recursos se dedican a becas en la historia de la democracia. Ahí, por cierto, también nos diferenciamos notablemente con Mariano Rajoy, que cuando fue ministro de Educación recortó la cuantía de las becas. Y somos el gobierno que más ha ampliado las políticas sociales cuando las cosas iban bien. Sí, compañeros, el gobierno que más amplió las políticas sociales cuando las cosas iban bien. Pero somos el gobierno de la Unión Europea que más preservó las políticas sociales cuando las cosas fueron peor. Y eso tenemos que también tenerlo presente. Y hemos invertido mucho. Hemos invertido mucho durante este tiempo, no solo en políticas sociales, no solo ampliando derechos y libertades, sino también modernizando el país a través de sus infraestructuras, del capital físico que necesitamos y vamos a necesitar más cuando empiece la recuperación económica para crecer y para ir más deprisa. Somos el gobierno que más ha invertido en esta tierra, en infraestructuras del transporte. Invertimos el doble que invirtió el gobierno anterior del Partido Popular, de Rajoy y de Aznar. Y ha sido el gobierno el que más ha confiado en las posibilidades de Navarra y le ha dotado y le sigue dotando de las mejores infraestructuras para aprovechar al máximo toda su potencialidad. Por eso hemos apoyado y hemos apostado y he suscrito los convenios que había que suscribir y he alcanzado los acuerdos con el Gobierno de Navarra que había que alcanzar para garantizar la llegada de la alta velocidad a Navarra, que ha sido una seña de identidad también de la política del Gobierno socialista. Ha sido una seña de identidad que nos está llevando a que hoy España sea reconocida en el mundo como una gran potencia en la planificación, en el desarrollo y en la explotación de alta velocidad. Y por eso hay que reivindicarlo. Por eso me siento muy orgulloso de haber alcanzado el mayor contrato de la historia, un consorcio público y privado liderado por Renfe y Adif, el mayor contrato de la historia de España para hacer nada más y nada menos que el tren entre La Meca y Medina, el mayor contrato de la historia de España.
como creemos en el futuro, hemos diseñado para los próximos años, de aquí al año 2030, lo que tiene que ser un verdadero país articulado en sus infraestructuras, una red mallada. La hemos planificado, la hemos diseñado y hemos convencido a Europa que había que romper definitivamente esa visión de la España radial, donde todo tenía que pasar por Madrid para hacer una auténtica malla que cohesionara y vertebrara el territorio. Y por eso hemos hecho una apuesta, y ha sido reconocida por la Unión Europea, por el corredor Cantábrico-Mediterráneo, pasando por Navarra, que va a ser una pieza muy importante para el desarrollo de esa España en red y de esa España mallada. Y dicho esto, quiero decir, y lo quiero decir muy claro, la llegada de la alta velocidad a Navarra no la va a parar nada ni nadie. Y por eso quiero condenar los actos que el otro día tuvo la presidenta de Navarra, que le han boicoteado sencillamente por la alta velocidad, y la quiero condenar una vez más aquí hoy. Es la puerta de esta tierra, la alta velocidad, y de España a Europa, y con ello además se abren oportunidades. Y no permitiremos, no lo vamos a permitir, que una minoría impida lo que la mayoría desea, el progreso de Navarra. No lo vamos a permitir ni lo vamos a consentir. Y con la misma contundencia, queridos compañeros, queridos amigos, quiero deciros que tampoco vamos a permitir que el Partido Popular, con sus recortes, pare esta infraestructura. No lo vamos a permitir, entre otras cosas, porque vamos a ganar el 20 de noviembre. Falta muy poco para que comience la campaña, para que comience una campaña de unas elecciones, las más determinantes, a mi juicio, que hemos vivido en los últimos 30 años. Si los ciudadanos votan pensando en las consecuencias que tiene cada voto, en las consecuencias que tiene cada voto sobre los 46 millones de españoles, si la gente vota pensando en las consecuencias, tener la seguridad de que volveremos a ganar el 20 de noviembre. Porque los socialistas pedimos el voto en nombre de toda la gente que necesita más libertad, más igualdad y más justicia social. Vamos a pedir el voto en nombre de toda esa gente. El Partido Socialista representa a todos los hombres y a todas las mujeres que piensan que aprender es un derecho, que piensan que la salud es un derecho, que piensan que tener una pensión digna es un derecho y que cobrar una prestación digna cuando pierdes el desempleo también es un derecho. Por cierto, de ese derecho, el derecho a tener una prestación digna cuando pierdes el desempleo, el Partido Popular habla poco. Solo un día Rajoy dijo lo que pensaba y ya no volvió a hablar de eso. Pero no lo dijo aquí, lo dijo en una entrevista a un diario argentino. Dijo que los recortes empezarían por la prestación por desempleo. Lo dijo y, por lo tanto, ahí está y está dicho. Y a mí no me sorprende, compañeros,
porque hablando de derechos, donde gobierna la derecha, ya sabéis, hay menos derechos. Es así, es así. Donde hay derecha, hay menos derechos. Por eso lo daremos todo en estas elecciones, para ganar las elecciones. Y sobre todo, vamos a hacer una campaña explicativa, diciéndole a la gente lo que queremos hacer, pero también diciéndole a la gente lo que hicieron otros. Y ya sabemos todos los españoles que cuando España más lo necesitaba, en los momentos de más dificultad, cuando había que arrimar el hombro, Rajoy le dio la espalda a España. Ese es el patriotismo del Partido Popular, un patriotismo de pacotilla. Cuando España más lo necesitaba, el Partido Popular le dio la espalda a España. Hay algunos que dicen que no lo tenemos fácil, y lo dice sin comprender que eso es precisamente lo que más nos puede motivar, porque la razón de ser de nuestras siglas, la razón de ser de toda la historia que están detrás de nuestras siglas, es precisamente enfrentarnos a las dificultades y derrotar la adversidad. Nosotros no elegimos gobernar durante la crisis económica internacional más grave de los últimos 90 años. No elegimos este momento para gobernar. No elegimos tampoco la burbuja inmobiliaria que infló el Partido Popular con su ley del suelo y que está detrás de los cientos y cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, que es el verdadero drama y el verdadero lastre para nuestro país. Eso no lo elegimos, pero sí que elegimos algo. Elegimos y decidimos ser más fuertes frente a las dificultades, y eso tiene un nombre: responsabilidad. Por eso hoy, queridos compañeros, en España hoy hay indignados. Y si gobierna el Partido Popular el 20 de noviembre, habrá miles de desesperados. Miles de desesperados. Nosotros nos sentimos plenamente responsables de lo hecho. Os lo decía antes, de nuestros errores y de nuestros aciertos. Pero no podemos renunciar a lo que hemos hecho. Somos responsables de subir más que nunca, un 50%, las pensiones más bajas de nuestro país, las pensiones mínimas. Somos responsables de haber duplicado las becas. Somos responsables de haber aprobado la ley de la dependencia, de haber ampliado las plazas de guardería, de haber instaurado por primera vez en nuestro país el permiso de paternidad del que disfrutan hoy miles de padres cuando tienen un hijo, de haber creado las ayudas para que los jóvenes puedan emanciparse y puedan alquilar una vivienda. Somos responsables de haber ampliado hasta el máximo histórico, siendo el país de la Unión Europea que más cobertura tiene, la cobertura por desempleo. Nos sentimos responsables y satisfechos de ser el gobierno europeo que más ha extendido la política social en los momentos de bonanza y, como os decía antes, ser el gobierno europeo que más la ha protegido en tiempos de dificultad. Y los socialistas, por lo tanto, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado y nos sentimos orgullosos también de nuestro presente, de este presente sin terrorismo, que tanto dolor y tanto sufrimiento llevó a mucha gente. Por eso también quiero tener un recuerdo
para las víctimas del terrorismo, que siempre las tendremos presentes en nuestras actuaciones y en nuestra memoria. Y también nos sentimos orgullosos de nuestro futuro. Por eso también, hablando de futuro, decimos las cosas claras. Las cosas claras las decimos porque tenemos las cosas claras. Es verdad que eso no ocurre en el Partido Popular, ¿no? El otro día le entrevistaban a Rajoy en una emisora de radio y le preguntaba el que le hacía la entrevista: ¿tiene usted previsto subir los impuestos o subir el IVA? Y dijo: depende. ¿Tiene usted previsto subir las pensiones? Y dijo: depende. Rajoy dice depende a todo, cuando se le hace cualquier pregunta, porque no quiere decir lo que piensa hacer, y se excusa sistemáticamente en vaguedades. Pues hay que decirle en esta campaña electoral al Partido Popular y a Rajoy: o sí o no, pero depende, no sirve. Los socialistas decimos no a los recortes y sí al bienestar, no a quienes pretenden especular con los derechos de la gente y sí a ampliar las oportunidades de los ciudadanos, sí a la justicia social. Decimos no a los privilegios y sí a crear un impuesto sobre la riqueza, que ya va siendo hora de que los que tienen un poco más contribuyan también más para hacer frente a esta situación y a este desafío. Decimos no a la austeridad de boquilla y sí a la austeridad, por ejemplo, para ahorrar 1.000 millones de las diputaciones que nos hacen falta. ¿Sabéis para qué? Para crear empleo. Los socialistas decimos no a castigar a los parados sin cobrar el desempleo y decimos sí a mantener la protección social precisamente cuando la gente más lo necesita. Y desde luego, decimos no al machismo, a la dominación, al sometimiento, y sí a la igualdad, y sí al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Sí a eso. Y por eso cada día que pasa se acerca la hora de levantar un no poderoso y potente, un no democrático, un no que lleve la sombra del partido que quiere sacar la motosierra para recortar el estado del bienestar. El partido de la motosierra tiene que vivir el 20 de noviembre que merece. Es lo que merece Rajoy, por estar sembrando durante este tiempo, tanta desconfianza y tanto miedo. Y es lo que merece Aznar. Aznar sí, que dijo que salían muy caros los derechos inventados por el PSOE. Pues yo le quiero decir al señor Rajoy y al señor Aznar, le quiero decir al señor Rajoy y al señor Aznar que es más cara una guerra que construir un hospital público. Más cara. Una guerra siempre sale más cara que construir un colegio público o que construir un hospital.
Y lo que sale caro es otra cosa. Lo caro es haber trabajado 40 años como alguna de la gente que veo hoy aquí y tener una pensión que no te llegue para pagar la calefacción. Eso sí que sale caro. Lo caro es estar enfermo y sumar a las preocupaciones de la enfermedad, a esas preocupaciones de la enfermedad, el que la enfermedad pueda arruinar a tu familia. Eso sí que sale caro. Lo caro es tener un hijo y pensar que su educación, que su futuro está condicionado sencillamente por el dinero que tenga en la cuenta corriente sus padres, si no se garantiza la igualdad de oportunidades. Eso sí que sale caro. Y lo caro es sumar a tu carta de despido el miedo a que tu gobierno te deje sin el derecho a cobrar una prestación por desempleo. Pues eso es lo que se decide el 20 de noviembre. Que nadie se engañe. Por eso, el 20 de noviembre, con el voto de la gente, al señor Rajoy, al señor Depende, le tenemos que decir que con la prestación por desempleo, ni un depende. Con la ley de la dependencia, ni un depende. Con las becas, ni un depende. Con las pensiones, ni un depende. Con la igualdad entre hombres y mujeres, ni un depende. Con el estado del bienestar que llevamos construyendo desde hace 30 años, ni un depende. Y que con el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, tampoco, ni un depende, ni un depende, ni un depende. Por eso, compañeros, tenemos la obligación de ganar las próximas elecciones, no por nosotros, no por nuestras siglas, no por el presente, sino por el futuro de España y por la vida de todos los españoles del mañana. Por eso tenemos la obligación de ganar estas elecciones. Hay quien dice que nuestra victoria es una victoria inesperada. Y yo les digo, no nos conocen. No somos de los que esperan. Los socialistas siempre vamos de frente por lo que creemos. Sabemos que esta batalla es dura, sabemos que esta pelea es dura, pero quiero deciros que no hay batalla perdida más que aquella que no se da, aquella que no se libra. Por eso vamos a dar la batalla y además la vamos a ganar. Muchas gracias.